Imaginen por un momento tener a un educador que conoce a la perfección el contexto histórico de cada texto antiguo. Ujú. Sea alguien que comprende las doctrinas más complejas, que puede citar referencias de memoria, básicamente alguien que domina la teoría al derecho y al revés. Claro, el típico erudito que lo sabe todo. Exacto. Y sin embargo, cuando termina su clase, quienes están en el aula salen por la puerta exactamente iguales a como entraron. Uf, sin ningún cambio. Ninguno. No hay cambio. O sea, no hay ningún impacto real. Y bueno, la pregunta natural aquí es, ¿por qué ocurre esto? Es la gran interrogante. Así que, bienvenidos y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a desempacar un documento que de verdad me parece fascinante, sobre el perfil y el rol del docente de educación teológica. Y es un texto muy necesario. Totalmente. Porque aquí es donde se pone realmente interesante. Este texto, digamos, destruye por completo esa imagen tradicional del profesor como un simple proyector de información Ajá. y lo reconstruye desde cero como un formador integral. Y creo que para quienes nos escuchan, el objetivo de nuestro análisis de hoy no es simplemente leer un manual de funciones aburrido, no. No, por supuesto que no. Lo que vamos a hacer es analizar paso a paso, de manera muy clara y reflexiva, las características que de verdad construyen a un docente en este ámbito. Porque el documento que tenemos hoy plantea un mapa súper estructurado. Sí, muy detallado. Nos muestra que educar requiere una arquitectura específica, donde el conocimiento técnico es solo el punto de partida, pero, o sea, jamás es la meta final. Me encanta cómo lo pones. Y bueno, para entender esa arquitectura, el texto nos invita a iniciar el recorrido exactamente por un primer gran pilar. El subtítulo aquí es muy directo: competencias docentes. Ujú, el primer gran tema. Ahora, cuando uno escucha la palabra competencias, pues la mente suele viajar de inmediato al mundo corporativo, ¿verdad? Claro, a recursos humanos, a la eficiencia de una empresa, cosas así. Exacto. Pero al leer el documento me doy cuenta de que el enfoque aquí es mucho más profundo. Sí, porque el texto es muy cuidadoso al definir qué son estas competencias. Nos explica que básicamente son un conjunto de conocimientos, habilidades y capacidades. Ajá. Pero el punto clave es que están orientadas al aprendizaje, o sea, no están de adorno. No son solo medallas que uno se cuelga. Exactamente. Esto incluye cosas muy prácticas, como planificar una clase, elegir las estrategias de enseñanza adecuadas, manejar los recursos y, bueno, evaluar. ¿Sabes? Estaba pensando en una analogía original para esto, porque me parece que ser docente es como ser un maestro de orquesta. Oh, a ver, me gusta esa imagen. Sí, o sea, piénsalo. No basta con saber cómo suena un instrumento. Eso sería el conocimiento puro, ¿no? Saber cómo suena el violín. Claro, la teoría musical básica. Exacto. Pero para que de verdad haya música, hay que saber coordinar todos esos elementos en un contexto específico. Ujú. O sea, manejar las estrategias, los tiempos, los recursos. Un buen director sabe qué pedirle a cada músico. Es una analogía perfecta. Y de hecho, eso conecta directo con la primera idea clave que nos lanza el documento. El texto dice: las competencias fortalecen la práctica docente. Ajá. Y para respaldar esto, nos da una primera lista de palabras clave. Las voy a leer en orden, que es conocimientos, habilidades, capacidades, enseñanza, formación. Conocimientos, habilidades, capacidades, enseñanza, formación. ¿Sabes que el orden de estas 5 palabras no parece para nada accidental? No, es una cadena súper lógica. Pero a ver, quiero detenerme en la transición entre dos de sus términos, porque a simple vista, habilidades y capacidades suenan como lo mismo. O sea, si alguien tiene la habilidad para algo, ¿no tiene ya la capacidad? Es una excelente pregunta. Y hay una distinción sutil, pero vital aquí. El conocimiento es la información cruda, ¿no? Ok, los datos. Sí. Luego, la habilidad es la destreza técnica para manejar esa información. Pero la capacidad, según el marco de este texto, surge cuando unes esa teoría y esa destreza frente a un desafío real. Oh, ya veo. Sí, o sea, la capacidad implica adaptación. Y solo cuando el docente logra esa adaptación, entonces puede ejercer una verdadera enseñanza. Y el eslabón final de esa cadena es la formación. Exactamente. O sea que la teoría se convierte en una práctica que realmente forma a la persona. Así es. Y bueno, el documento aterriza toda esta teoría en el contexto teológico, advirtiendo que aquí se requieren materias primas muy particulares. ¿Cómo cuáles?
Bueno, los fundamentos bíblicos, los fundamentos doctrinales y los ministeriales. Claro, el núcleo de la educación teológica. Pero el texto hace un énfasis enorme en que de nada sirve dominar todo esto si el docente no lo conecta con la realidad de los estudiantes. Ujú. Y eso explica perfectamente la segunda afirmación clave del texto. Dice, el docente integra conocimientos y contexto. Ujú. Y la lista que acompaña a esta idea es, atención a esto, Biblia, doctrina, ministerio, realidad, aplicación. Es una secuencia fascinante. Sí, porque mira, empezamos con lo más técnico, la Biblia y la doctrina. Luego pasamos al ministerio. Pero todo eso choca con una pared gigantesca que es la realidad. Y sin esa realidad, la aplicación es imposible. Totalmente. Y esto me hace plantear una pregunta para reflexionar. O sea, ¿de qué sirve tener todo el conocimiento técnico del mundo si no se aterriza en la realidad concreta del estudiante? Pues según el texto, de muy poco, porque el documento destaca que la enseñanza solo adquiere un significado real cuando se vincula con necesidades concretas. Claro. O sea, el propósito de estas competencias es crear experiencias educativas que sean coherentes y útiles para la vida y para el servicio cristiano. No queremos, digamos, enciclopedias ambulantes. Exacto, no se trata de acumular datos. Y para lograr esto, el docente requiere una mejora constante. Y eso nos lleva a la tercera idea clave de esta sección. La frase dice, las competencias fortalecen procesos formativos. Y la lista es formación, capacitación, crecimiento, enseñanza, desarrollo. Es un ciclo de retroalimentación muy claro. Sí, y me llama mucho la atención cómo el texto conecta crecimiento y desarrollo al final de esa lista. Es que son el resultado final, ¿no? Si un docente está bien capacitado y en formación constante, su enseñanza mejora. Eso genera crecimiento en el aula. Y a largo plazo, ese crecimiento se convierte en un desarrollo integral. Tiene toda la lógica del mundo. Ahora, hemos analizado toda la parte de las competencias técnicas, ¿verdad? Sí, todo el andamiaje. Pero claro, estas competencias técnicas no flotan en el vacío, y eso nos conecta de manera muy lógica con el siguiente pilar del documento. Vamos a introducir el siguiente subtema, que es ética y espiritualidad. Y este punto es, crucial, porque el texto explica que esto es fundamental, ya que influye directamente en la labor y en las relaciones. O sea, ya no es solo lo que sabes, sino quién eres. Exactamente. El conocimiento teológico requiere actitudes acordes. La teoría sola, por muy estructurada que esté, no basta si no hay valores que orienten la vida. Y el texto anuncia esto en su cuarta idea clave. Dice, la ética y espiritualidad orientan la labor docente. Ajá. Y desarrolla esta lista en orden. Valores, principios, integridad, espiritualidad, servicio. ¡Qué progresión tan interesante! Como el puente entre lo que el docente dice frente al aula y lo que realmente hace cuando llega al servicio. Es una excelente forma de verlo. Es el puente. Y de hecho el texto desgrana estos dos conceptos, ética y espiritualidad, separándolos pero manteniéndolos unidos. A ver, explícanos esa definición diferenciada. Bueno, el documento dice que la espiritualidad es la vida orientada por la fe. Es esa relación con Dios y con otros. O sea, es un aspecto muy interno. Ajá, las raíces. Exacto. Mientras que la ética la define como la toma de decisiones basada en la responsabilidad, el respeto y la integridad. Es lo externo, lo visible en el día a día. Entiendo. Y esa dinámica entre lo interno y lo externo nos lleva a la quinta idea clave, que dice, la vida espiritual fortalece la enseñanza. Y la lista aquí es reveladora. Totalmente. Vamos a leerla, Fera. Relación con Dios, responsabilidad, coherencia, respeto. Ujú. ¿Sabes? Es fascinante cómo el texto entrelaza algo muy interno e invisible, como la fe, con algo muy visible y práctico como la responsabilidad y el respeto en el aula. Porque no pueden existir por separado en este ámbito. El documento discute la necesidad absoluta de integrar estos principios en la práctica cotidiana. Claro, tiene que haber coherencia. Esa es la palabra clave. Subraya que esta coherencia es lo que construye confianza y fortalece la identidad del docente. Si dices una cosa y haces otra, se rompe todo. Y sin confianza, pues no hay aprendizaje real, lo cual nos lleva directo a la sexta idea clave. El texto dice, la coherencia fortalece la credibilidad docente. Así es.
Y la lista que analiza esta idea es conducta, testimonio, confianza, compromiso, formación. O sea, aquí vemos un efecto dominó clarísimo. A ver, ¿cómo funciona ese efecto dominó? Pues mira, la conducta correcta y sostenida del docente genera un testimonio sólido. Ok, primer paso. Ajá. Y ese testimonio es lo que fomenta la confianza en los estudiantes. Cuando hay confianza, se afianza un compromiso real con el proceso. Claro, el estudiante se entrega al proceso. Y finalmente, todo eso resulta en una verdadera formación. Si falla la conducta, el dominó no cae y no hay formación. ¡Wow! Es increíble cómo el documento hila todo esto. ¿Y sabes? Noto cómo esta confianza que se ha construido gracias a la coherencia en esta sección es el requisito perfecto para dar el siguiente paso. Sí, es la base de lo que viene. Exacto. Así que vamos a introducir nuestro tercer y último subtema, el docente como mentor. Y aquí llegamos a un nivel de profundidad hermoso, porque el texto define la mentoría como un acompañamiento que, ojo a esto, trasciende explicar contenidos. ¡Wow! Trasciende explicar contenidos. Sí, o sea, ya no es solo dar la clase, es un apoyo activo al crecimiento personal, espiritual y ministerial de la persona. Y eso lo enuncia perfectamente la séptima idea clave. Dice, la mentoría acompaña procesos de crecimiento. Y la lista, analizada en órdenes, mentoría, orientación, acompañamiento, formación, desarrollo. Es un rol sumamente activo, Muy activo. porque el documento enfatiza la importancia de saber escuchar y orientar. Habla de tener la sensibilidad necesaria hacia las realidades que viven los estudiantes. Pero a ver, voy a ser de abogado del diablo un momento. Adelante, a ver. O sea, seamos prácticos. ¿No es mucho más fácil para un docente solo pararse frente al grupo, dar su clase magistral, cumplir su horario e irse a casa? ¿Por qué complicarse la vida? Pues operativamente sí, claro que es más fácil. Pero el texto es muy claro al explicar que la educación teológica exige ir mucho más allá. Ajá. O sea, exige fortalecer relaciones porque solo a través de ellas se le puede dar verdadero significado a la vida y al servicio de los estudiantes. Si solo das datos y te vas, no estás formando, solo estás informando. Claro, la información sin relación no transforma. Y eso aterriza en la octava idea clave. La cito textualmente, el mentor fortalece relaciones y aprendizaje. Y la lista aquí nos da la hoja de ruta. Sí, vamos a repasarla. Escucha, orientación, apoyo, relaciones, contexto. Quiero hacer un énfasis gigante en la primera palabra de esa lista, que es escucha. Es curioso que esté de primera, ¿no? Es que es un paso crítico. Muchos docentes quieren dar orientación o dar apoyo inmediatamente, pero el texto nos dice que antes de poder orientar, tienes que escuchar. Claro. Si no escuchas, ¿cómo vas a saber qué apoyo necesitan? Exactamente. Es el primer paso para entender el contexto y forjar esas relaciones. Me parece una visión súper integral. Y bueno, con esto concluimos el desarrollo, viendo cómo la mentoría busca precisamente eso, una formación integral. Sí, aborda el crecimiento académico, pero siempre de la mano del crecimiento espiritual y ministerial. O sea, el objetivo final es formar personas verdaderamente comprometidas. Y llegamos así a la novena idea clave, la culminación del texto. Dice, el docente forma personas para el servicio. ¿Así es? Y vamos a analizar la lista final de palabras clave. Formación integral, crecimiento, ministerio, liderazgo, servicio. Es una síntesis perfecta de todo el documento. Porque si te fijas, liderazgo y servicio son, digamos, los frutos finales de todo el proceso que hemos descrito. Son el resultado visible allá afuera. Exacto. Las competencias te dan la base, la ética te da el carácter, la mentoría te da la relación. Y todo eso junto produce personas listas para el liderazgo y el servicio. Bueno, haciendo un resumen muy breve y dinámico de toda esta travesía, creo que ha sido increíble. Comenzamos viendo las herramientas, o sea, las competencias puras y duras. Luego pasamos por el corazón y el carácter, explorando la ética y la espiritualidad. Y terminamos aterrizando en la acción más profunda, que es caminar junto al estudiante a través de la mentoría. Es un recorrido completo por la anatomía de un educador, pero recordando siempre que el conocimiento verdadero nos debe llevar a la autoevaluación. No podemos quedarnos solo con la teoría. Definitivamente. Por eso, el documento nos deja con una reflexión, y creo que es el cierre perfecto. Totalmente de acuerdo.
¿Qué aspecto del perfil docente necesito fortalecer para enriquecer mi práctica educativa?